その通りだ。Querido espectador, a estas alturas ya no hay nada que pueda decir para ilustrar el poder y la furia de la familia Freya. De las 47 familias que componían la coalición de Hestia al principio del Wargame, tan solo restan 4, y la indómita carga de Allen diezmó todo a su paso a través de las ruinas del este hasta llegar al extremo oeste de la isla. Muchos de los que fueron testigos de la masacre se conmovieron. Por ejemplo, en el orfanato de María Martel, los niños Lai y Ru, esta última una medio elfa, se entristecieron profundamente. Du lloró de manera desconsolada y solo el abrazo de María pudo darles algo de contención. En otras palabras, incluso en las empobrecidas calles del distrito de Dédalus, había gente cuyo corazón era roto por tales imágenes. Gente que admiraba y respetaba a Bel. La novela nos cuenta que en Horario no había ni una sola persona que no creyera que la guerra se había acabado. Nadie dudaba de la aplastante victoria de Freya. Sin embargo, había alguien que se negaba a perder la compostura: Lily. Sí, es cierto que las lágrimas se habían asomado de sus ojos al contemplar la soberana paliza que le estaban dando a Bel, pero al oír el llanto y las quejas de otras deidades a través de los esféricos artefactos mágicos, golpeó su cabeza contra la roca y el sabor de la sangre la devolvió en sí. Llena de determinación, debía de permanecer calmada, incluso frente a la derrota. Por ella, por los demás, porque era la estratega, se negaba a perder la dignidad y por sobre todas las cosas, debido a que Bel Cranel seguía luchando, podía verlo a través del cristal, sufriendo, pero aún luchando. Si bien ya he hablado de las torturas que el cuerpo de Bel ha tenido que soportar, parece que siempre hay algo más que añadir. Bel, aún vivo, aunque por poco, se dijo a sí mismo que el sonido chirriante que oía, proviniendo de sus músculos y tendones, de su tejido conectivo, debía de ser su imaginación. Cuando apoyaba sus manos sobre el suelo para intentar ponerse de pie, una vez más, los codos le gritaban que por favor se detuviera, a menos que quisiera romperse como un muñeco hecho de legos. No puedo ganar, es imposible. Solo corre, Bel Cranel, corre lejos, ya no más. Los pensamientos de Bel daban cuenta de que el estado de su espíritu era semejante al de su cuerpo, y sin embargo, más propio de la locura que de la valentía, el chico apretó su mano sobre el mango del cuchillo de Hestia. Es importante señalar que el propio Bel se da cuenta en este momento que él había dejado de quejarse de esa forma desde hacía un tiempo, desde el día en que perdió contra Asterios. Tal vez no se quejó de esa manera cuando cayó a los niveles más profundos del laberinto junto a Ryu, y sabemos lo desesperada que fue la situación. Tal vez fue el día en que conoció a los senos. Se dijo que algo se rompió dentro de él. Algo tal vez semejante a la locura le permitió mentirse, apagando las voces en su cabeza que le decían que era imposible conseguir la victoria o sobrevivir. Él sabía que ese algo, tal vez el sentido común, era el requisito necesario para ser un héroe, es decir, deshacerse de él. Pero el hombre frente a él, Ottar, le había devuelto a su yo anterior, le había convertido, a fuerza de su aplastante poder, en alguien normal, nuevamente. La novela nos dice que la fuerza detrás de un solo impacto de la espada de Ottar había devuelto a Bel a su patética y traumatizada versión de la época en la que se había encontrado con un minotauro por primera vez. Deténganse un momento y analicen bien lo que acabo de decir, porque son palabras mayores. Si Bel había obtenido un nivel que le permitía comprender la altura de la montaña sobre la cual posaba sus pies, entonces Ottar era el relámpago indómito que caía de los inalcanzables cielos para recordarle su mortalidad. Pero incluso así es, incluso tras darse cuenta de todo eso, Bel se puso de pie cargando con toneladas de agonía. El impacto de tal imagen provocó que Eina, Ice, Tiona, Finn, Dai, Fiona,
Tú, los aventureros y residentes de Horario, Hermes y las otras deidades abrieran sus ojos por completo, incapaces de recuperar el aliento o dar crédito a sus ojos. Otar simplemente lo miró y le dijo: eso es, ponte de pie. No se sorprendió ni lo alentó, simplemente lo reconoció como guerrero. Si no te derroto no podré ver a Lady Freya ni a Sir, balbuceó Bell, moribundo. Así es, le replicó Otar. No puedo salvarla, dijo Bell. No lo permitiré, replicó Otar. Entonces Bell exclamó que le derrotaría, porque en ese momento recordó a quién era que le había estado haciendo llorar desde aquel día. En su despedazado razonamiento se dijo que tenía que volverse más fuerte que el segundo anterior. Podía sentir el fin inminente, pero la resolución de la lucha iluminó sus ojos una vez más. De esa forma, tosiendo sangre irracional, dejó escapar un feroz grito de guerra. Pero regresemos con Lily, quien al presenciar la resolución de Bell se dijo que si él no se rendía, entonces ella sería la única otra persona en el mundo en ese momento que tampoco lo haría. De tal forma, pisó el acelerador de su mente al máximo. Pensó que si conseguían acabar con al menos un aventurero de primer rango en la familia Freya, existía la posibilidad de que el viento cambiara de dirección a su favor. Debo usar a Hedin, se dijo. Esto fue algo particular que se le fue enseñado en las lecciones estratégicas que recibió de Finn previo al Wargame, junto con las palabras de: si aceptas comandar esta batalla, entonces deberás perder toda esperanza desde el inicio. En otras palabras, la lección más importante de Finn fue la de poseer la mentalidad de un comandante, porque aunque sea doloroso, la verdad es la verdad y el apartar los ojos de ella es inaceptable, al igual que todas las injusticias y absurdos que erigen la abismal brecha entre dos fuerzas o poderes. ¿Quién crees que es tu enemigo?, le preguntó días atrás. La respuesta no era las fuerzas de Freya, sino Hedin. Pero ganarle en un enfrentamiento de ingenios era difícil incluso para Finn, por lo que en realidad su consejo fue que debía de usarlo, no derrotarlo. No existe plan perfecto, ni estrategia infalible. Todo existe en un estado incompleto, por lo que Lily debía de encontrar esos pequeños agujeros del tamaño de un alfiler y comprender las intenciones que Hedin cuidadosamente ocultaba. Con lo dicho, ella se concentró tanto en el campo de batalla que parecía que su sentido del tiempo comenzó a dilatarse mientras saboreaba la sangre cayendo a su boca desde sus fosas nasales, hasta que de repente encontró el minúsculo detalle que había estado buscando. Hedin se encontraba muy cerca de las líneas defensivas en la retaguardia. No muy lejos de allí, el elfo oscuro Hegni se mantenía de pie, rodeado por una gran cantidad de guerreros a quienes derrotó sin mayores dificultades. En su mente no había duda de que Allen pondría fin a todo pronto, aunque no hubiera esperado que dos chicas en particular aún siguieran de pie. Daphne, con un vestido manchado de sangre, le pedía a Cassandra que la cure. Esta última, quien seguía derramando lágrimas y que había sido protegida por Daphne, conjuró su hechizo con voz temblorosa, aunque no fue suficiente para cerrar las heridas de su compañera. Esto se debía a la tenebrosa habilidad de la espada de Hegni, la cual interfería parcialmente con la sanación mágica. Él, un aventurero de primer rango, había cortado el cuerpo de Daphne, quien era de segundo rango, unas 22 veces. Era un milagro que aún conservara sus dedos para poder agarrar su espada. Para que se hagan una idea, tan solo había bastado un corte o dos de parte de Hegni para derrotar a la mayoría de sus adversarios. El ver a Daphne aún de pie, más que admirable, era incomprensible.
Sí, era innegable que había piedad en la hoja de Hegni, quien se contuvo lo suficiente como para no matarla, pero una cosa no quitaba la otra. Sin embargo, tras un nuevo golpe de su espada, llamada víctima abisal o victim abyss, sintió algo extraño. Su hoja fue deflectada y la respuesta se reveló segundos luego, cuando Daphne, tras salir volando, expuso su brazo, cuya piel lucía semejante a la corteza de un árbol. Era eso lo que había estado protegiéndola parcialmente de los cortes de Hegni, una habilidad llamada Aliento de Laurel, que la chica desarrolló debido a la persecución que sufrió de parte de Apolo, quien, recordemos, la forzó a unirse a su familia. Para ella era más una maldición que otra cosa. Básicamente consistía en incrementar su resistencia cuando estaba exhausta o al borde de la muerte, y mutaba una parte específica de su piel a su elección, que le hacía lucir como la corteza de un árbol. Pero Daphne había ido demasiado lejos, porque tras un detenido vistazo a través de sus desgarrados ropajes, todo el cuerpo de la chica, hasta una de sus mejillas, se había convertido en corteza, dificultando su movilidad. Su cuerpo hacía sonidos chirriantes al mínimo movimiento. A este paso, tal y como el espíritu que se convirtió en laurel para protegerse, tú también te convertirás en árbol. ¿Por qué vas tan lejos?, le gritó Hegni. No era como si su poder la protegiera por completo. La espada enemiga conseguía cortarle superficialmente, y de los cortes emanaba una mezcla de rojo y ámbar, como un néctar híbrido con sangre. Su cuerpo entero exhibía cortes por las piernas, vientre, brazos, etc. Con tan solo un vistazo, el elfo supo que en el momento en que ella desactivara su habilidad, sufriría un dolor terrible. Sus palabras fueron que tan solo estaba comprando algo de tiempo, distrayendo a un aventurero de primer rango para que Liliruca y los demás pudieran ganar esa guerra. Hegni, al oírla, cerró los ojos y los volvió a abrir lleno de furia, y dijo: entonces este es el final. Ya no entretendré tus simples planes por más tiempo. Él sintió dos cosas por Daphne: desprecio por haber abandonado su propia victoria como guerrera y admiración por sacrificarse por sus compañeros. Entonces Hegni atacó sin piedad por primera vez. Fue tan rápido que a Cassandra le tomó un segundo mirar en dirección a Daphne para comprender qué pasó. El corte del elfo oscuro abrió una herida profunda, ignorando por completo la resistencia opuesta por el aliento de laurel. Una fuente de sangre y ámbar estalló del pecho de la chica mientras caía hacia atrás. Cassandra no pudo hacer más que gritar su nombre con desesperación y sostenerla para evitar que se golpeara contra el suelo. Intentó curarla, pero Hegni presionó el filo de su espada contra su cuello, amenazándola que de conjurar su hechizo lo tomaría como signo de resistencia y continuaría cortando a Daphne. Si quieres salvar la vida de tu amiga, arroja tu arma y ríndete. Tienes 3 segundos, le dijo. Cassandra, llorando, arrojó su arma y le pidió disculpas a todos sus aliados, mientras usaba todo su poder para sanar a Daphne. Esta última había querido que ignorara las palabras del elfo y la curara de todas formas, pero tal pedido era uno que Cassandra no pudo aceptar. Entre lágrimas, se dijo que su sueño profético del crepúsculo y el fin que contempló estaban en lo correcto y no había podido hacer nada para cambiar el destino. Sin embargo, justo en ese momento, una brisa particular sopló. No era distinta a ninguna otra realmente, pero solo Cassandra podía reconocerlo como una señal profética, mientras su cabello ondeaba al viento. Un punto de inflexión que nadie podía evitar. ¿Y qué rayos significa todo eso? La respuesta está en el próximo video, así que espérenlo con ansias. Aquí entre nos, este capítulo me ha hecho considerar a Daphne como wife material de extremadamente alta calidad. ¡Qué mujer! Como siempre, gracias por todo el apoyo. Díganme cosas en los comentarios y nos vemos en la próxima.
Este video es posible gracias a los miembros y donaciones de Oxford Modo Vikingo, quien con su furia nórdica partirá los cielos en dos el día prometido. Oh yeah, we want retribution.